Me llamo Emily y nunca me imaginé que un día tan normal como cualquier otro se convertiría en el viaje más extraordinario de mi vida. Como maestra de escuela dedicada en Portland, creía que mi propósito en la vida era simple y claro: educar, guiar y nutrir las mentes jóvenes que me habían sido confiadas. Me enorgullecía de mi trabajo y encontraba satisfacción en moldear el futuro de mis alumnos. Pero todo cambió una mañana fatídica, en un instante. Lo que comenzó como un día normal pronto se convirtió en algo que nunca hubiera esperado. Un dolor repentino y agudo me atravesó, abrumando mis sentidos, y antes de que me diera cuenta, estaba en el suelo. El mundo a mi alrededor parecía desdibujarse y apenas podía escuchar las voces distantes que me llamaban. Sentí que iba a la deriva, que me alejaban de mi ser físico. Ese fue el momento en que supe: algo más allá de lo ordinario estaba sucediendo. Estaba dejando atrás mi cuerpo. Lo que siguió fue un viaje tan transformador, tan profundo, que alteró para siempre mi comprensión de la vida, la muerte y la esencia misma de nuestra existencia. Antes de profundizar en el viaje de Emily, te animo a que te suscribas a Soul Info para conocer más experiencias cercanas a la muerte increíbles que desafían nuestra percepción de la realidad. Esta narración completa la comparten la propia Emily y su hermana, que presenciaron de primera mano cómo se desarrollaban estos extraordinarios acontecimientos. La mañana que lo cambiaría todo comenzó como cualquier otra. Como vecina y amiga íntima de Emily, había llegado a admirar su rutina tranquila y equilibrada, que reflejaba su pasión por la enseñanza y su disciplina inquebrantable. Se despertaba temprano todos los días, preparaba su taza de café favorita y disfrutaba de unos momentos tranquilos de lectura antes de prepararse para el día siguiente. Pero esa mañana en particular, algo se sentía un poco extraño. Noté un cambio sutil en el comportamiento de Emily, como si estuviera cargando un peso invisible que no había estado allí antes. ¿Todo bien?, pregunté cuando pasó a mi lado de camino a su coche. Una mirada preocupada cruzó mi rostro. Ella sonrió levemente, restándole importancia a mi preocupación. Solo una de esas mañanas, respondió, su voz teñida de un cansancio que no parecía ser del todo propio de ella. No la presioné más, asumiendo que era solo el estrés típico que todos enfrentamos de vez en cuando. Sin embargo, al mediodía, mi mundo se derrumbó. La noticia me llegó de golpe: Emily se había desmayado en su aula. Mi corazón se aceleró mientras me apresuraba a recoger mis cosas y dirigirme al hospital. El miedo se apoderó de mí mientras imaginaba lo peor, mis pensamientos se llenaban de incertidumbre. Cuando llegué al hospital, me enteré de que Emily ya había sido sometida a cirugía de urgencia. Los médicos explicaron que había sufrido un paro cardíaco repentino, un suceso tan raro e inesperado en alguien tan joven y saludable como Emily. Parecía surrealista, como si el mundo se hubiera transformado en un sueño extraño e inquietante. Emily siempre estaba llena de energía, irradiando calidez y positividad dondequiera que iba. Era el tipo de persona que iluminaba una habitación con solo estar en ella. Verla tirada allí en esa habitación estéril del hospital, sin vida pero aún aferrándose a la vida, fue nada menos que devastador. Fue un duro recordatorio de lo frágil que es realmente la vida. A medida que pasaban las horas, me encontraba rezando con todas las esperanzas que podía reunir. No sabía que Emily se estaba embarcando en un viaje mucho más allá de mi comprensión, uno que más tarde ella misma contaría con tanta claridad y asombro. Mientras yo esperaba, completamente inconsciente de los acontecimientos que se desarrollaban en su conciencia, ella estaba experimentando algo extraordinario, un reino etéreo con el que solo podríamos soñar. Emily describiría más tarde los momentos posteriores a su colapso como surrealistas, casi oníricos. Me contó que, en esos primeros momentos, sintió que su cuerpo se volvía más ligero como si flotara sobre él. Desde ese punto de observación, podía verse a sí misma tendida en el suelo, rodeada de estudiantes y colegas frenéticos. Vio a los paramédicos entrar corriendo, trabajando incansablemente para reanimarla, pero no sintió miedo ni dolor, solo una abrumadora sensación de paz. Fue como si me arrastraran hacia un túnel, dijo Emily, con voz suave mientras recordaba la experiencia.
No estaba oscuro, sino iluminado con una luz cálida y suave que resultaba acogedora y reconfortante. Emily describió cómo los sonidos del mundo físico comenzaron a desvanecerse y fueron reemplazados gradualmente por un zumbido suave y armonioso. No era silencio, explicó, sino una quietud profunda, que parecía resonar profundamente dentro de su propio ser. Mientras hablaba de ello, pude escuchar el asombro en su voz. Emily dijo que, a medida que avanzaba por ese túnel, parecía expandirse, revelando un vasto espacio lleno de la luz más pura que jamás había visto. Los colores, dijo, eran indescriptibles, más brillantes que cualquier cosa en la tierra, pero reconfortantes para su alma, como si la luz misma la estuviera nutriendo de adentro hacia afuera. Era como si la estuviera sosteniendo, llevando suavemente hacia adelante una fuerza que no podía ver pero en la que confiaba profundamente. Lo que más me impactó de la experiencia de Emily fue su absoluta falta de miedo. Aunque su cuerpo físico estaba luchando por sobrevivir, no sentía nada más que rendición y aceptación en ese reino de otro mundo. Era como si, en ese momento, supiera que estaba a salvo, sin importar lo que pudiera pasarle a su cuerpo. El viaje a través de ese túnel fue solo el comienzo de una experiencia que no solo la transformaría, sino que cambiaría para siempre a todos los que la amábamos. Cuando Emily habló por primera vez de su encuentro con Jesús, debo admitir que yo era escéptico. Pero la convicción en su voz, el resplandor en sus ojos, hicieron imposible desestimar sus palabras. Me dijo que la luz en la que había entrado no era solo luz, estaba viva, latiendo con amor y comprensión profunda. De dentro emergió una figura, irradiando calidez y compasión. Era Jesús, dijo, con la voz temblorosa de emoción. Lo describió no como distante o severo, sino como increíblemente presente, accesible y amoroso. Sus ojos, dijo, eran como mirar hacia la eternidad, llenos de sabiduría y conocimiento, pero increíblemente tiernos. Emily me dijo que él no hablaba con palabras, pero que lo entendía perfectamente. Cada pregunta que alguna vez había llevado en su corazón parecía disolverse en su presencia. Entonces, dijo, Jesús extendió su mano hacia ella, y en ese momento, sintió que el peso de toda su vida, lo bueno, lo malo y todo lo demás, se le quitaba de encima. Fue como si, en ese instante, le estuviera mostrando el núcleo mismo de la existencia, el amor. Pero no cualquier amor. No era el tipo de amor del que hablamos casualmente, era una fuerza incondicional que lo abarcaba todo, tan pura y vasta que ella nunca había conocido su verdadera profundidad hasta ahora. Pude ver la transformación en Emily mientras describía su encuentro. Las lágrimas corrían por su rostro, y en ese momento, no pude evitar sentirme parte de esa presencia divina a través de sus palabras. Dijo que la experiencia no se trataba solo de conocer a Jesús, se trataba de comprender la esencia misma de la vida. Esto era solo el comienzo de lo que estaba a punto de revelarle. Emily solía decir que la revisión de vida que Jesús le mostraba se sentía como ver una película, pero era mucho más inmersiva y profunda. Explicó que no solo vio cómo se desarrollaba su vida, ella lo revivió, momento a momento. Cada decisión, cada interacción y cada pensamiento volvieron a aparecer, no desde su propia perspectiva, sino a través de los ojos de los demás. Lo que más me impactó de su descripción fue la forma en que sintió las emociones de las personas a las que había impactado. Dijo que los momentos que había olvidado hace mucho tiempo, pequeños actos de bondad o palabras descuidadas e hirientes, tuvieron un peso inmenso durante esta revisión. Emily me contó, podía sentir su alegría cuando era amable y su dolor cuando era cruel. No se trataba de juzgar, sino de comprender. A través de esta experiencia, se dio cuenta de lo profundamente interconectados que estamos todos y de cómo nuestras acciones repercuten en la vida de los demás, a menudo de maneras que tal vez nunca comprendamos del todo. Emily dijo que Jesús estuvo a su lado durante todo este repaso, sin condenarla, sino guiándola con dulzura para que viera las lecciones ocultas en cada momento. Le mostró que la vida no se trata de perfección, sino de crecimiento, amor y el coraje de seguir adelante después del fracaso. Cada error era una oportunidad para aprender, me dijo, y cada acto de amor era eterno.
Escuchar a Emily relatar esta parte de su viaje fue increíblemente conmovedor. Me hizo reflexionar sobre mi propia vida y las innumerables veces que había dado por sentado mis decisiones. La experiencia de Emily no fue solo una lección para ella, fue una llamada de atención para todos con quienes la compartió. Emily me dijo que le parecía un regalo ver su vida a través de esta nueva perspectiva, y que esta visión la prepararía para las revelaciones aún más profundas que vendrían. Cuando Emily describió la primera visión que Jesús le mostró, pude sentir el profundo impacto que tuvo en ella. Dijo que estaba de pie junto a él en una colina, contemplando un paisaje vasto e impresionante. La tierra estaba viva y vibrante, pero también en peligro. Vio campos quemados por olas de calor, ríos que se secaban y ciudades que luchaban contra las inundaciones. No era solo un vistazo a la furia de la naturaleza, era un reflejo de la negligencia y el descuido de la humanidad. Explicó que Jesús no solo le mostró estos desastres, sino que la ayudó a comprender la interconexión de todos los seres vivos. Era como si la tierra misma estuviera clamando por ayuda. Emily me dijo que vio a personas que ignoraban las señales de advertencia, priorizando la conveniencia y el beneficio por sobre el bienestar del planeta. El mensaje era inequívoco, el momento de actuar era ahora. Lo que más la conmovió de la visión fue la resiliencia de las comunidades uniéndose para enfrentar estos desafíos ambientales. Vio a vecinos ayudándose entre sí, compartiendo recursos y trabajando juntos para reconstruir lo que se había perdido. No todo era desesperanza. Emily me dijo que Jesús le mostró cómo los pequeños actos de bondad y administración podían convertirse en poderosos movimientos de cambio. Esta visión encendió un fuego en su corazón. No fue solo una advertencia, fue un llamado a la acción. Dijo que cada uno de nosotros tiene el poder de tomar decisiones que pueden sanar el planeta. Emily me dijo que Jesús enfatizó la importancia del amor, no solo por las personas, sino por la tierra misma. No estamos separados de ella, dijo con su voz llena de convicción. Somos parte de ella y debemos cuidarla. La segunda visión de Emily no se parecía a nada que pudiera haber imaginado. Describió cómo se sentía transportada a una ciudad futurista, donde la tecnología dominaba cada aspecto de la vida. Los imponentes rascacielos se extendían hasta las nubes y los robots trabajaban sin problemas junto a los humanos. Era un mundo de innovación impresionante, pero también lleno de desafíos profundos. Emily dijo que Jesús le mostró tanto las maravillas como los peligros de esta evolución tecnológica. Por un lado, la tecnología ha resuelto problemas que antes parecían insuperables, avances médicos, soluciones de energía limpia y sistemas avanzados de comunicación que conectaban a todo el mundo. Por otro lado, también introdujo nuevos dilemas éticos, profundizando la brecha entre los privilegiados y los marginados. Emily vio cómo la tecnología, aunque neutral en sí misma, podía amplificar tanto los mejores como los peores aspectos de la humanidad. Describió una escena en la que se estaba utilizando la inteligencia artificial para curar, educar y elevar a la sociedad, pero también se utilizaba para manipular y controlar. No se trataba de la tecnología en sí, explicó. Se trataba de las intenciones detrás de ella. Lo que más le resonó fue el papel de la humanidad en la configuración de este futuro. Jesús enfatizó que las decisiones que tomamos hoy, las formas en que usamos, regulamos e integramos la tecnología, determinarán si se convierte en una fuerza para el bien o para el mal. La visión de Emily no era solo una advertencia, sino un llamado a la acción. Le recordó que tenemos la responsabilidad de guiar la evolución tecnológica con sabiduría, compasión y previsión. Sin embargo, su tercera visión llenó a Emily de esperanza. Describió una ola de despertar espiritual que se extendía por todo el mundo y tocaba a personas de todos los ámbitos de la vida. Este movimiento no se limitaba a una sola religión o sistema de creencias, era un anhelo universal de conexión, significado y paz interior. Dijo que Jesús le mostró reuniones de personas que meditaban, oraban y compartían sus historias de transformación personal. Había un hambre palpable de autenticidad y propósito. Era como si la gente estuviera despertando, me dijo Emily, no solo a su naturaleza espiritual,
sino a su interconexión entre sí y con el universo. En esta visión, Emily vio a personas redescubriendo el valor de la sencillez, la gratitud y la compasión. Las personas se alejaban del materialismo, en cambio, encontraban alegría en las relaciones, la naturaleza y los actos de servicio. Se estaban reconstruyendo comunidades sobre cimientos de amor, respeto mutuo y empatía. Sin embargo, esta visión no estuvo exenta de desafíos. Emily vio cómo los viejos sistemas se resistían al cambio, aferrándose a su poder y control. Pero la luz de este despertar espiritual era demasiado fuerte para ser extinguida. Jesús le recordó que el crecimiento espiritual es un viaje, no un destino. Se trata de progreso, no de perfección, le dijo. Después de compartir estas tres poderosas visiones, Emily me dijo que Jesús le dio una opción: quedarse en el reino espiritual o regresar a su vida terrenal. No me presionó, explicó. Simplemente me presentó las opciones y me dejó la decisión a mí. Emily describió la paz indescriptible del reino espiritual, un lugar de amor y comprensión incondicionales. Sin embargo, a pesar de la serenidad abrumadora de ese lugar, sintió una atracción innegable hacia su familia, sus estudiantes y su comunidad. Jesús le mostró cómo podría desarrollarse su vida si elegía regresar, cómo podría compartir las lecciones que había aprendido y marcar una diferencia tangible en el mundo. Emily me dijo que la decisión no fue fácil. La idea de dejar un espacio tan perfecto y lleno de amor era casi insoportable, pero también sintió una poderosa sensación de propósito que no podía ignorar. Me di cuenta de que aún no había terminado, compartió con una tranquila convicción. Tenía más por hacer. Cuando Emily finalmente abrió los ojos en el hospital, el mundo se sintió profundamente diferente. Dijo que era como si hubiera nacido de nuevo, no en un sentido religioso, sino en su conciencia y comprensión de la vida. Podía escuchar el pitido de los monitores, sentir el peso de su cuerpo y ver los rostros aliviados de su familia. Pero a pesar de su regreso al mundo físico, también llevaba el vívido recuerdo de su viaje. No fue un sueño, insistió con voz firme. Fue más real que cualquier cosa que haya experimentado. Su familia y amigos, incluyéndome a mí, estábamos asombrados y escépticos. ¿Cómo podía alguien pasar por una experiencia tan profunda y regresar con tanta claridad? A medida que Emily se recuperaba, comenzó a compartir fragmentos de su historia. Al principio, dudaba, no estaba segura de cómo responderían los demás. Le preocupaba que la desestimaran o ridiculizaran. Pero cuanto más hablaba, más personas la escuchaban. Sus palabras tenían un poder silencioso que parecía tocar corazones, haciendo que incluso los más escépticos entre nosotros reconsideraran todo lo que creíamos saber sobre la vida y la muerte. Después de su recuperación milagrosa, Emily se encontró atrapada entre dos mundos. La vida terrenal a la que había regresado se sentía familiar y extraña a la vez, como si le hubieran dado una nueva lente a través de la cual ver todo. Los colores parecían más brillantes, las emociones de las personas parecían más palpables e incluso las interacciones más mundanas adquirían un significado más profundo. Sin embargo, esta nueva conciencia trajo consigo su propio conjunto de desafíos. Al principio, Emily luchó para articular su experiencia a los demás. ¿Cómo explica caminar con Jesús, presenciar el futuro y sentir la esencia misma del amor universal? Sus amigos más cercanos, incluyéndome a mí, la creyeron de todo corazón, pero hubo quienes descartaron su historia de plano. Algunos la etiquetaron como una alucinación, mientras que otros evitaron el tema por completo, demasiado incómodos para enfrentarlo. A pesar del escepticismo, Emily se mantuvo firme. Comenzó a escribir en un diario todo lo que recordaba de su experiencia cercana a la muerte, decidida a no dejar que los detalles se le escaparan. A menudo decía, si la vida de una sola persona cambia por lo que he pasado, entonces vale la pena compartirlo. Emily buscó recursos que la ayudaran a procesar e integrar lo que había sucedido. Asistió a grupos de apoyo para personas que habían pasado por experiencias cercanas a la muerte y descubrió una comunidad de personas que habían recorrido caminos similares.
Sus historias validaron la suya y encontró un inmenso consuelo en la comprensión compartida. Se dio cuenta de que su experiencia no era única, sino que formaba parte de un tapiz más grande de despertares espirituales que se desarrollaban en todo el mundo. La perspectiva de Emily sobre la vida experimentó una profunda transformación. Antes de su experiencia, a menudo se encontraba atrapada en la rutina diaria, trabajo, facturas y la ansiedad ocasional por el futuro. Pero ahora, todo se sentía diferente. Ya no temía a la muerte, la veía como una continuación en lugar de un final. Sus relaciones con los demás se profundizaron de maneras que nunca antes había imaginado. Comenzó a pasar más tiempo de calidad con su familia, apreciando su presencia de maneras que nunca antes había hecho. Con sus estudiantes, se volvió más paciente, entendiendo sus luchas más allá de los desafíos académicos. Cada interacción se convirtió en una oportunidad, dijo, para mostrar amor y crear una onda positiva. Las preocupaciones materiales, que alguna vez habían consumido sus pensamientos, ahora parecían triviales en comparación. Si bien no era imprudente, se encontró dejando de lado preocupaciones que antes parecían tan importantes. No se trata de lo que tenemos, explicó, sino de lo que damos. Comenzó a centrarse en pequeños actos de bondad, creyendo que podrían tener efectos profundos y de largo alcance. Emily también hablaba con frecuencia sobre el tiempo. Es muy valioso, pero no de la manera en que pensamos, me dijo. No se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo lo usamos para crecer y conectarnos con los demás. Este cambio de perspectiva transformó sus prioridades, llevándola a centrarse en experiencias que nutrieran su espíritu y profundizaran sus relaciones. Después de meses de reflexión, Emily sintió un deseo abrumador de compartir su historia con el mundo. ¿Qué sentido tiene que me muestren todo esto si me lo guardo para mí?, me preguntó una noche. Entonces, comenzó a hablar en grupos pequeños, comenzando con su iglesia local y luego expandiéndose a centros comunitarios. Sus charlas no se trataban simplemente de contar su experiencia cercana a la muerte, trataban sobre las poderosas lecciones que había aprendido. Habló sobre la importancia del amor, la bondad y vivir con intención y propósito. La gente quedó cautivada, no solo por su historia sino por la sinceridad con la que la compartió. La noticia de sus charlas comenzó a difundirse, y en poco tiempo, Emily fue invitada a eventos más grandes donde se encontró dirigiéndose a audiencias de cientos de personas. No era una oradora refinada, pero hablaba desde el corazón, y eso resonó profundamente en quienes la escuchaban. Después, la gente se acercaba a ella, compartía sus propias luchas y le agradecía por inspirarlos. Reconociendo el potencial de llegar a una audiencia aún más amplia, Emily decidió comenzar un canal de YouTube. Al principio, estaba nerviosa por exponerse en una plataforma tan pública, pero lo vio como una forma de amplificar su mensaje. Sus vídeos, llenos de calidez y autenticidad, rápidamente ganaron fuerza. Los espectadores de todo el mundo se acercaron y compartieron cómo sus palabras les habían dado esperanza y les habían inspirado una nueva perspectiva de la vida. A medida que su visibilidad creció, también lo hicieron las reacciones. Con el apoyo llegaron las críticas. Si bien muchos elogiaron a Emily por su coraje y vulnerabilidad, otros fueron más hostiles. Algunos la acusaron de inventar su historia para llamar la atención, mientras que otros la descartaron como delirante. Al principio, la negatividad la sacudió. Es difícil no tomárselo como algo personal, me confió durante un momento de duda. Pero con el tiempo, llegó a verlo como una parte más de su viaje. Si hasta Jesús se enfrentó a la duda y al ridículo, ¿por qué yo debería ser diferente?, dijo con una sonrisa irónica, y su resiliencia se hizo patente. Lo que hizo que Emily siguiera adelante fue el apoyo abrumador que recibió de otras personas. La gente contaba cómo su historia les había ayudado a afrontar el dolor, a encontrar un significado más profundo en sus vidas y a reconectarse con su espiritualidad. Tenía una carpeta llena de mensajes sinceros de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su experiencia, y recurría a ella en los días en que el peso de las críticas se sentía demasiado pesado.
Su familia y sus amigos la apoyaron, actuando como un amortiguador contra la negatividad. No necesitas convencer a todo el mundo, le dije. No estás aquí para los que dudan, estás aquí para los creyentes. Esas palabras se convirtieron en su mantra, dándole fuerza para centrarse en el impacto positivo de su trabajo. A medida que el mensaje de Emily se difundía, algo extraordinario empezó a suceder. La gente empezó a conectarse a través de su historia, formando una comunidad unida por valores compartidos de amor, compasión y crecimiento espiritual. Emily empezó a organizar talleres y retiros donde la gente podía reunirse para explorar sus propios viajes espirituales. Estas reuniones eran transformadoras, proporcionando un espacio para la reflexión, la sanación y el crecimiento. No se trata de mí, decía a menudo. Se trata de crear un espacio donde la gente pueda encontrar su propia verdad. La comunidad no solo se centraba en la espiritualidad, también hacía hincapié en la acción práctica. Inspirados por las visiones que Emily había compartido, los miembros organizaron limpiezas ambientales, se ofrecieron como voluntarios para causas benéficas y se apoyaron mutuamente en tiempos de necesidad. Se convirtió en un testimonio vivo del poder de la acción colectiva y el propósito compartido. El papel de Emily pasó de ser simplemente una narradora a convertirse en una facilitadora. Ya no se veía a sí misma como una líder, sino como una guía, ayudando a otros a descubrir sus propios caminos. Todos tenemos un propósito, dijo. Mi objetivo es recordarle a la gente lo que les pasó a ellos. A medida que la comunidad de Emily crecía, también lo hacían las señales de las visiones que había visto durante su experiencia cercana a la muerte. Era como si el futuro que había vislumbrado comenzara a desplegarse ante sus ojos. Los desafíos ambientales que había descrito se estaban volviendo demasiado reales, con desastres naturales más frecuentes y severos. Los huracanes devastaron las costas, los incendios forestales arrasaron vastas áreas y las sequías afectaron gravemente a las comunidades agrícolas. Emily siempre había enfatizado que estos eventos no tenían como objetivo crear miedo, sino inspirar la acción. A menudo nos recordaba, se nos mostraron estos desafíos para que pudiéramos prepararnos, no entrar en pánico. Sus talleres se convirtieron en centros valiosos para compartir soluciones prácticas, consejos de conservación, prácticas sostenibles y estrategias para desarrollar la resiliencia comunitaria. Pero también había un lado positivo en estas luchas. La gente se estaba uniendo de maneras sin precedentes. Emily compartía historias de vecinos que se ayudaban entre sí durante las inundaciones o de comunidades enteras que se unían para reconstruirse después de los incendios forestales. Esto es lo que Jesús quiso decir, decía. No se trata de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos juntos con amor y determinación. Su visión de la transformación tecnológica también comenzó a materializarse. Las innovaciones en energía renovable, inteligencia artificial y tecnologías médicas dominaban los titulares. Emily alentó a su comunidad a participar reflexivamente en estos avances, asegurándose de que se utilizaran para el bien colectivo. Uno de los mensajes más profundos que Emily compartió de su experiencia fue el poder de la elección. A menudo hablaba de cómo cada decisión, sin importar cuán pequeña sea, crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. No se trata solo de grandes gestos, decía. Incluso los pequeños actos de bondad pueden cambiar la vida de alguien y cambiar el mundo. Sara comenzó a integrar esta filosofía en su vida diaria y alentó a otros a hacer lo mismo. Compartió historias de cómo eligió la paciencia en lugar de la ira, la generosidad en lugar del egoísmo y la comprensión en lugar del juicio. Estas decisiones aparentemente pequeñas e intencionales inspiraron a quienes la rodeaban, creando un efecto dominó dentro de su comunidad. Un evento memorable fue un proyecto comunitario que Sara ayudó a organizar. Inspirados por su visión de la gestión medioambiental, un grupo de voluntarios se unió para limpiar un parque local y plantar árboles. El esfuerzo no solo revitalizó el parque, sino que también fortaleció los vínculos dentro de la comunidad. Así es como se ve la elección, dijo Sara, radiante de orgullo. Las elecciones que había presenciado en sus visiones,
tanto las destructivas como las redentoras, sirvieron como un poderoso recordatorio del potencial de la humanidad. Somos creadores de nuestro destino, decía a menudo. Elijamos crear algo hermoso. La experiencia cercana a la muerte de Sarah le dio una perspectiva única sobre la mortalidad, que compartió a menudo en sus charlas y talleres. La muerte no es el final, decía. Es una transición, una continuación del viaje. Esta perspectiva trajo un inmenso consuelo a quienes luchaban con la pérdida o el miedo a lo desconocido. Habló de cómo su experiencia había disuelto su miedo a la muerte, sabiendo que hay algo más allá de esta vida. No me hace imprudente, explicó. Me hace intencional. Quiero hacer que cada momento cuente. Sus reflexiones se extendieron más allá de su propia vida y abarcaron la experiencia colectiva de la humanidad. Animó a las personas a ver la mortalidad no como una limitación, sino como un llamado a vivir plenamente. ¿Qué harías de manera diferente si no tuvieras miedo de fracasar?, preguntaba a menudo. Las respuestas que recibía eran variadas, pero profundamente personales: perseguir una pasión, reparar una relación rota o dar un salto de fe. Las palabras de Sarah resonaron en personas de todas las edades, inspirándolas a abrazar la vida con coraje y propósito. No edulcoró la realidad de la mortalidad, sino que la enmarcó como un regalo, un recordatorio para vivir con intención y gratitud. El amor de Sarah por la vida después de su experiencia cercana a la muerte se convirtió en un testimonio de vivir con un propósito. No solo hablaba de las lecciones que había aprendido, sino que las encarnaba. Sus días estaban llenos de enseñanza, proyectos comunitarios y momentos de reflexión tranquila. A menudo hablaba de cómo el propósito no tiene que ser algo grandioso o monumental. Tu propósito podría ser criar a tus hijos, cuidar a un ser querido o simplemente difundir la bondad donde quiera que vayas, dijo. Para Sarah, enseñar a sus alumnos se convirtió en una práctica espiritual. Veía cada lección como una oportunidad para inculcar no solo conocimientos, sino también valores como la empatía, la resiliencia y la curiosidad. Su compromiso con el propósito inspiró a quienes la rodeaban a buscar sus propios caminos. La gente de su comunidad comenzó a preguntarse: ¿cuál es mi propósito? Para algunos, era trabajar como voluntario en un refugio. Para otros, era crear arte o iniciar un negocio que estuviera en línea con sus valores. Sarah también dejó en claro que el propósito no es estático, sino que evoluciona a medida que lo hacemos nosotros. Lo que importa es que sigamos avanzando, un paso a la vez, dijo. Sus palabras alentaron a las personas a emprender el viaje, incluso cuando el destino no estaba claro. La historia de Sarah culminó en un mensaje de esperanza, la creencia en el potencial de la humanidad para crear un futuro más brillante. A pesar de los desafíos que había visto en sus visiones, se mantuvo optimista. Tenemos las herramientas, el conocimiento y el amor para superar cualquier cosa, dijo. Sarah habló a menudo de los pequeños y significativos cambios que vio arraigarse en el mundo: comunidades unidas, individuos que se preparan para liderar y un cambio colectivo hacia una mayor conciencia y compasión. El futuro no es algo que nos sucede, dijo. Es algo que creamos. Su esperanza no era ciega ni ingenua, estaba basada en la fe y la acción. Creía que cada persona tiene un papel que desempeñar en la configuración del futuro, ya sea a través de actos de bondad, defensa o simplemente estando presentes los unos para los otros. A medida que Sarah continuaba compartiendo su historia, recordó a todos que la esperanza es una elección. No siempre es fácil, dijo, pero siempre vale la pena. Su viaje desde una experiencia cercana a la muerte a una vida llena de propósito se convirtió en un faro de esperanza para quienes lo escucharon, demostrando que incluso frente a la incertidumbre, el amor y la resiliencia pueden iluminar el camino a seguir. Sarah a menudo describió su experiencia cercana a la muerte como la chispa que encendió su sabiduría interior. Si bien siempre había sido introspectiva, su viaje al otro lado desbloqueó una comprensión que parecía antigua y universal. No fue como aprender algo nuevo, explicó. Fue como recordar algo que siempre había sabido.
Comenzó a enseñar a otras personas cómo conectarse con su sabiduría interior a través de la meditación, el diario y los momentos de silencio. Sara animó a su comunidad a escuchar. Escuchen la voz interior, dijo. No es ruidosa ni contundente. Es suave pero persistente, y siempre te guía hacia la verdad y el amor. Sus talleres sobre sabiduría interior se convirtieron en espacios transformadores. Los participantes compartieron cómo descubrieron conocimientos que no se habían dado cuenta de que estaban enterrados en su interior, sobre relaciones, carreras profesionales e incluso su salud. Sara les recordó que esta sabiduría no era exclusiva de ella. Todos la tenemos, dijo. Solo tenemos que confiar en ella. Este capítulo de la vida de Sara enfatizó la importancia de la confianza en uno mismo y la intuición. Ella creía que, si bien la guía externa es útil, las respuestas más profundas se encuentran dentro de cada uno de nosotros. Sus enseñanzas inspiraron a otros a explorar sus paisajes internos y dar pasos hacia una existencia más auténtica y alineada. Uno de los mensajes recurrentes que Sara compartió de su experiencia fue el extraordinario poder de la bondad. Durante su revisión de vida, había visto cómo incluso sus actos de bondad más pequeños creaban ondas que se extendían mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Esta constatación cambió la forma en que abordaba cada interacción. Ya fuera sonreírle a un extraño, ofrecer una palabra de aliento o ayudar a un estudiante con su tarea, Sara hacía todo con conciencia de su impacto potencial. Nunca se sabe hasta dónde puede llegar un pequeño acto, decía a menudo. Su comunidad adoptó esta filosofía. Inspirada por su historia, la gente comenzó a compartir sus propios actos de bondad. Un comerciante local inició un programa de Pay It Forward y un grupo de vecinos organizó una colecta de alimentos para familias necesitadas. Los efectos fueron inmediatos y profundos, creando una sensación de conexión y buena voluntad. El énfasis de Sara en la bondad no se limitaba a ayudar a los demás, sino que también se trataba de transformarse a uno mismo. Cada vez que eliges la bondad, estás eligiendo ser la mejor versión de ti mismo, dijo. Esta idea simple pero poderosa se convirtió en una piedra angular de sus enseñanzas, recordando a todos que el cambio comienza con las decisiones que tomamos cada día. Una de las lecciones más personales que compartió Sara fue sobre el perdón. Durante su revisión de vida, había visto momentos en los que había lastimado a otros y en los que otros la habían lastimado a ella. Sin embargo, en la presencia de Jesús, estos momentos no se trataban de culpar a los demás, sino de comprender y sanar. Perdonarse a sí misma fue una de las partes más difíciles de su camino. Es más fácil perdonar a los demás, admitió. Pero enfrentar tus propios errores requiere humildad y gracia. Describió cómo Jesús le había mostrado que el perdón no se trataba de aprobar el daño, sino de liberar el peso del resentimiento y la culpa. Sara comenzó a incorporar el perdón en su vida diaria y en sus enseñanzas. Dirigió talleres donde las personas podían explorar sus propias luchas con el perdón, ofreciendo herramientas y ejercicios para ayudarlas a dejar atrás el dolor del pasado. El perdón no es un regalo que le das a los demás, dijo. Es un regalo que te das a ti mismo. Sus historias de reconciliación inspiraron a otros a reparar relaciones rotas y sanar viejas heridas. Sara solía decir que el perdón era el primer paso hacia la libertad, un tema que resonaba profundamente en quienes la escuchaban hablar. La disposición de Sara a compartir abiertamente su experiencia cercana a la muerte fue un acto de vulnerabilidad que inspiró a innumerables personas. A menudo hablaba de cómo su experiencia le enseñó que la verdadera fuerza proviene de ser honestos acerca de nuestros miedos, dudas y luchas. Esta apertura alentó a otros a aceptar sus propias vulnerabilidades, lo que les permitió sanar y crecer. A medida que la comunidad de Sara se expandió, se convirtió en un lugar donde las personas no solo se conectaban a través de creencias compartidas, sino que también compartían sus historias personales de transformación. El mensaje de Sara no se trataba solo de enseñar a los demás, se trataba de predicar con el ejemplo. A través de su vulnerabilidad y autenticidad, demostró que la curación, el perdón y la amabilidad pueden conducir a un cambio profundo, no solo en las personas, sino en comunidades enteras.
Su capacidad para mantenerse firme en el amor y la compasión, incluso frente al escepticismo y las críticas, fue un testimonio de la profundidad de su transformación. La fuerza no significa no caer nunca, decía. Significa levantarse cada vez que lo haces. Y se levantó, inspirando a otros a hacer lo mismo. Al principio, compartir su historia le resultó abrumadora. Tenía miedo de que la gente me juzgara, admitió. Pero luego me di cuenta de que mi vulnerabilidad podía ser un puente al que otros pudieran abrirse. Este cambio de perspectiva le permitió hablar desde un lugar de autenticidad, que resonó profundamente en su audiencia. Su comunidad siguió su ejemplo, creando espacios donde las personas podían compartir sus propias historias sin miedo a ser juzgadas. Los grupos de apoyo, los foros en línea e incluso las conversaciones informales se convirtieron en lugares de sanación y conexión. Sara solía recordar a la gente: cuando te permites ser vulnerable, das permiso a los demás para que hagan lo mismo. Su mensaje no se limitaba a la vulnerabilidad emocional, sino a abrazar la vida con el corazón abierto. Al mostrar sus propias cicatrices, Sara ayudó a otros a encontrar el coraje para enfrentar su propio dolor y comenzar su camino de sanación y crecimiento. A medida que la historia de Sara se fue difundiendo, quedó claro que su mayor regalo era el legado de amor que estaba creando. Su experiencia cercana a la muerte no fue solo un momento en su vida, fue un catalizador que inspiró a miles de personas a vivir con mayor propósito y compasión. A menudo decía: si mi historia enseña algo a la gente, que sea esto: el amor es la fuerza más poderosa del universo. Sara vivió esta verdad todos los días, a través de sus palabras, acciones y las comunidades que nutrió. Sus talleres se convirtieron en retiros, sus vídeos llegaron a millones de personas y su mensaje de esperanza siguió creciendo. Personas de todos los ámbitos de la vida, jóvenes y viejos, ricos y pobres, encontraron consuelo e inspiración en sus enseñanzas. Su viaje se convirtió en un recordatorio de que incluso la vida más ordinaria puede tener un impacto extraordinario. Sara nunca se vio a sí misma como una líder o una gurú. Soy solo una maestra, decía con una sonrisa. Pero para quienes la conocieron, ella era mucho más. Era un faro de luz, una fuente de sabiduría y un testimonio viviente del poder transformador del amor. Este capítulo no se trataba de finales, sino de comienzos. Las semillas que Sara plantó en su comunidad, sus estudiantes y las innumerables vidas que tocó seguirán creciendo, creando ondas de cambio para las generaciones venideras.